Javier Arboleda, sigamos hablando de Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así es, don Roger, tenemos una invitada muy especial, una colega muy querida, Fabiola León. Ella muy amablemente nos ha querido compartir con nosotros un espacio porque ella, si ella me corregirá, con el cordial saludo, ella es la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Colombia. No sé si ahorita tendrá otra designación allí, pero nos compartió Fabiola con los buenos días un mapa que yo quiero que aquí lo vamos a presentar y que nos compartas un poco cuál es la realidad de la libertad de prensa hoy en el mundo y en qué sitio está Colombia específicamente. Fabiola, le recuerdo el micrófono está apagado, listo. Fabiola, buenos días, me alegra mucho volver a verla. Muy buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí, la escucho perfecto. Bueno, Javier, igualmente un placer saludarte y obviamente a toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Este mapa que estamos viendo acá es la clasificación mundial que hace Reporteros Sin Fronteras cada año. Esta es la medición de lo que pasó en el 2023 y lo que ustedes ven en rojo, pues efectivamente son los países más riesgosos para ejercer el periodismo y para la libertad de información en general. Entonces uno diría, claro, en situaciones de guerra como la que está viviendo Rusia con Ucrania o la situación en China, pues efectivamente son países que van a estar en rojo. África siempre es un continente en el que vamos a ver mucha convulsión, pero si miramos más en nuestro entorno y lo que es Américas, entonces encontramos un mapa que está en su mayoría entre rojos, o sea, entre países con mucho riesgo y países con mediano riesgo. Y en la parte de arriba de Latinoamérica, pues estamos encontrando obviamente Venezuela, Cuba, siguen siendo países con gobiernos de izquierdas autoritarios, pero también encontramos países democráticos como Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú, que a pesar de tener estas democracias tienen unos regímenes autoritarios y que efectivamente están poniendo en riesgo la libertad de expresión en América Latina como no se había visto en otros momentos. En el caso de Colombia, que me preguntaba Javier hace unos momentos, Colombia presenta una mejoría en términos de el ranking que presentamos nosotros, pero es importante aclarar cómo se entiende la mejoría, explicando un poco cómo funcionan precisamente estas mediciones. Nosotros no solamente hacemos o sacamos una estadística de amenazas, asesinatos, eso nos marca un ítem que se llama seguridad. Ese ítem de seguridad en Colombia no es que haya mejorado, realmente ha cambiado un poco. Efectivamente uno podría tratar de explicar que el tema precisamente de los ceses al fuego que se han dado y las posibles negociaciones disminuyen un poco el contexto de inseguridad que tiene el país. Pero si vemos el panorama político, entonces hay que decir que el panorama político en general, que es además en general en Colombia ha sido difícil, y en el mundo vemos que es difícil efectivamente el panorama político. Así como estamos viendo autoritarismos en la mayoría del mundo, en Colombia vimos una disputa y un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y algunos sectores de los medios de comunicación, y eso refleja un índice de libertad de expresión en el contexto político difícil para Colombia. Entendiendo que estamos en una situación complicada políticamente, hay que decir que la mejoría que tiene Colombia no significa que sea un país que ya está libre de problemas o de condiciones difíciles para la libertad de expresión. Entonces, y también es importante entender que cuando se hace la medición, normalmente es entre el momento en que termina el año que estamos estudiando y el inicio del siguiente. En general en el mundo se presentaron elecciones en el 2023 y estamos enfrentando elecciones en el 2024. Y eso obviamente cambia un poco la situación o el ambiente que tiene cada país, y por tanto quienes responden el cuestionario
de la libertad de expresión están permeados por ese tipo de ambiente que está viviendo el país en ese momento. Javier, un saludo muy especial. Sin duda se ha manifestado durante muchos años que ejercer el periodismo, pues uno de los oficios más peligrosos del mundo. ¿Sigue siendo así? ¿No sigue siendo así? Y en cuanto al tema de expresarnos como periodistas, ¿cómo ve usted el tema de protección frente a estos periodistas que quieren expresar su voz, quieren informar sobre lo que pasa en un país, pero no lo pueden hacer? ¿Cómo es la situación, Fabiola? Bueno, así es, nuestra profesión sigue siendo efectivamente una profesión de riesgo. Latinoamérica es el segundo continente que presenta mayores inconvenientes para ejercer el periodismo. Hay países como Israel y la Franja de Gaza, donde pues hay cero información. No, en este momento, parte del informe que nosotros presentamos como Reporteros Sin Fronteras habla precisamente de cómo hay 100 periodistas asesinados en 6 meses, que eso nunca habíamos visto una cifra tan alta, y de esos podemos dar fe que hay 22 que estaban haciendo una cobertura y no se trataba de otro tipo de situaciones. Entonces, también hemos visto en algunos países como lo que ocurre en El Salvador, donde hay una censura para que muchos medios ingresen a ruedas de prensa. Por ejemplo, se ven todavía encarcelamientos, desapariciones. En términos de protección, también la organización ha realizado un panorama de qué pasa con los programas de protección a nivel mundial. Colombia sigue siendo el país que tiene un programa de protección más fuerte, más robusto en términos de números, en términos de el dinero o la disponibilidad presupuestal que tiene. Y sin embargo, es un país que no cuenta con un programa de protección integral, entonces carece de cosas como una atención psicosocial o unas medidas que no sean necesariamente duras o materiales. Si uno compara con algunos países como México, que tiene México que a muchos nos preocupaba efectivamente, pues claro, pasó de 11 asesinatos a 6 asesinatos, y uno dice, eso es una mejoría. Y México tiene un programa de protección que tiene algo particular que nos llama la atención, y es efectivamente ese apoyo psicosocial y ese apoyo en una vivienda y un espacio seguro para los periodistas que corren una situación de riesgo. Eso es algo que no se ve en Colombia. En Colombia básicamente las medidas son materiales, carros blindados, chalecos antibalas, los botones de pánico, pero no tenemos como esa mirada integral, o sigue siendo una disputa. ¿Qué podemos hacer en términos de las familias que también corren riesgo, o los equipos periodísticos que también están corriendo un riesgo? Y obviamente también se presenta el fenómeno de la autocensura o la dinámica de la autocensura, que se convierte obviamente en un factor bastante importante dentro de los términos de cuál es el derecho a la información. Si en últimas no puedo hablar o no puedo decir lo que se piensa, lo que se quiere. Es más, recientemente en Colombia pues vimos el caso de un ciudadano que ejercía su derecho a la información por las redes sociales y fue asesinado en medio de este ejercicio que uno diría, pero es que esto es exclusivo de los periodistas. No, es muy alarmante que un ciudadano, simplemente por hacer uso de este tipo de espacios como las redes sociales, haya sido declarado un objetivo militar y se haya cumplido las amenazas en su contra. Juanita, buenos días. Por favor, hagamos evidente a nuestros televidentes, a nuestros internautas y lectores, por qué es tan peligroso para los regímenes totalitarios, sea de izquierda o sea de derecha, una prensa libre. ¿Cuál es el poder de la prensa libre que es tan peligroso que es mejor acallarla? Exactamente, ¿qué es lo que se está diciendo detrás? Usualmente en los casos en los que nosotros hacemos seguimiento a periodistas amenazados o asesinados, lo que encontramos es que hay de investigación que suele dañarle el negocio a alguien. Es decir, los casos de corrupción, los casos donde se empieza a evidenciar, por ejemplo, rutas del microtráfico, del narcotráfico, en este momento todo el tema del extractivismo, el tema minero, cuando hay de por medio ese poder económico,
Entonces entran a participar efectivamente el poder militar y pues hay que decir que efectivamente también el problema es que hay poderes políticos que están efectivamente articulados con estos otros poderes que terminan haciendo presión con aquellas personas que están haciendo las denuncias. Entonces, en el tema del medio ambiente, el tema de la corrupción y en algunos sectores en este momento hemos encontrado también con la reactivación en muchas partes de los grupos paramilitares, con el accionar efectivamente de grupos como las disidencias, estamos encontrando efectivamente poderes militares que no están interesados en que se diga ni cuál es su poder, cuál es su negocio o qué tipo de cosas pueden afectarse con lo que el periodista esté denunciando o mencionando. Entonces, derechos humanos, tema medioambiental, siguen siendo temas bastante peligrosos o cuidadosos para un periodista que está simplemente realizando su labor de contarle a la sociedad qué es lo que está pasando, sobre todo efectivamente en regiones que continúan en conflicto. Podemos ver cosas como Nariño o situaciones como Nariño y en general toda la parte pacífica colombiana, porque al ser un corredor entran muchos intereses a jugar en ese espacio, entonces termina siendo uno de los lugares también con mayor complicación para que los periodistas puedan informar abiertamente. Córdoba es una de las regiones en las que hemos visto como un efecto dominó donde se calla el uno y empiezan a pasar más y más y más casos para poder acallar a todo el grupo que esté relacionado con eso mismo. En el caso que les mencionaba ahora de Jaime Vázquez, también encontramos que se realiza el asesinato y empiezan las amenazas con aquellas personas que estaban alrededor del trabajo que realizaba precisamente Jaime Vázquez. Fabiola, no tenemos las cifras de ataques a la libertad de prensa que teníamos a finales de los años 90, eso es verdad, pero sigue siendo muy preocupante que nos siguen atacando por las mismas razones, por las razones que usted expuso, es decir, por temas de corrupción, temas de conflicto, temas de expropiación, temas de medioambientales. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Nos estamos autocensurando? ¿Han surgido efectos las medidas de autoprotección? ¿Cuál es la realidad hoy de los periodistas, sobre todo en las regiones donde hay más conflicto? Yo creo que en general en Colombia, por un lado, pasa un fenómeno pues que no lo analizamos desde el periodismo, sino desde la sociología, que tiene que ver que Colombia es un país donde a las personas no nos gusta mucho la confrontación. El tema de disentir, discernir, no estar de acuerdo, no nos gusta porque eso nos genera conflicto. Si a eso le sumamos que hemos tenido obviamente una carga de violencia muy fuerte que nos ha llevado a los niveles de autocensura, a un nivel de silenciamiento para poder, como una medida de autoprotección, tenemos que decir que los periodistas entramos dentro de lo que vive la mayoría de la gente y hemos aprendido mucho porque estamos muy curtidos de mucha sangre que ha corrido a nuestro alrededor y hemos evitado y nos hemos acostumbrado a que así sucede. Incluso yo creo que hay algunos periodistas que lo que han hecho es tratar de acomodarse en un término de sobrevivencia económica o efectivamente de integridad personal y en muchas ocasiones si hay un lugar de confrontación mencionan un lado y después mencionan el otro para evitar cualquier problema. Entonces hay un tema de complacencia, hay también un tema, pero la complacencia está determinada por esos temas de seguridad, ojo, o sea, no estoy diciendo que la gente lo haga porque sí, efectivamente hay un miedo que es real, que es concreto, pero que nos ha llevado a que nos parezca que así tiene que ser y que es mejor de esa manera. Eso no ha desaparecido, nos hemos autocensurado y creo que precisamente eso es que está pasando también con el tema de la legitimidad de los medios. Por eso uno dice, ¿qué hace un señor ciudadano dando información? Pues porque mucha gente no está o no siente que realmente el medio esté respondiendo a lo que él quiere o a los temas que quiere o a la manera o al abordaje que le gustaría que tuviera alguna problemática. Entonces,
esa pérdida de credibilidad que han tenido los medios de comunicación, en especial los grandes medios de comunicación, pues también es un reflejo de que efectivamente no estamos haciendo el trabajo como se debería y que no podemos abordar el trabajo como se debería. En algunos casos con o sin causas, con o sin explicaciones, pero sí hay un tema real y concreto que no se puede negar, y es que las condiciones del entorno de seguridad física y las condiciones del entorno económico y político no permiten en Colombia ejercer libremente un periodismo. El que haya menos cifras tiene que ver con que hacemos menos trabajo de investigación o menos trabajo que nos ponga en una situación de riesgo. Fabiola, pues muchas gracias por sacar estos minuticos, por ilustrarnos un poco el tema de la libertad de prensa hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que recuerde que la UNESCO lo acuñó en honor a Guillermo Cano, un mártir de la libertad de prensa en Colombia. Y pues como usted lo ve, en el país seguimos siendo calificados como un país con un alto riesgo para el ejercicio del periodismo. Muchas gracias y obviamente seguiremos hablando de este tema. Bueno, muy amables a ustedes, muchas gracias y feliz Día de la Libertad de Información. Bueno, ahí está pues, don Roger. El tema no está fácil, nunca ha sido fácil. El asunto es que lo que ella dice, eso último que dijo me pareció demasiado interesante porque realmente a mí me tocó vivir una época muy dura a las finales de los años 90, donde pues el tema de los secuestros, de los exilios, de los asesinatos fue muy duro. Hoy los periodistas de alguna manera hemos aprendido, y no sé si sea bueno eso, tomar distancia, no meternos en problemas para no caer en una de esas prácticas.